Sea la paz y la gracia con ustedes, hermanos. Vamos a un ensayo de un tema que estamos estudiando y estamos profundizando. Es muy importante para la iglesia poder predicar esta palabra, porque hay mucha ignorancia dentro de la iglesia. La ignorancia, hermano, es un pecado grande en que está cayendo la iglesia. Muchos catalogan solo los pecados de la carne, de la fornicación, del adulterio. Pero un pecado grande que está germinando dentro de la iglesia y que está arraigándose dentro de la iglesia es la ignorancia a un evangelio acomodado, a un evangelio que solamente es pasajero o es social. Hay que profundizar en la palabra, hermanos. Necesitamos edificarnos en la palabra. La iglesia necesita edificación, la iglesia necesita madurez. El cuerpo de Cristo necesita crecer para poder llegar a la estatura de Cristo. Hay mucha ignorancia, hay mucha niñería en la iglesia. Hay mucha escasez de palabra sólida. Solo hay lechita, solo hay desnutrición dentro de la iglesia. Como hablábamos la vez pasada en Gálatas 4, entre tanto el heredero es niño. Si usted es heredero de la gracia de Dios, de los misterios, de la promesa de Dios, usted tiene que ser adulto. Entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es dueño de todo, pero no puede gobernar, no puede hacer nada. Es esclavo aún del pecado, de la niñería, de la falta de conocimiento, de la falta de madurez en la palabra. Un niño es como un esclavo. Y Cristo nos vino a libertar, su palabra nos vino a libertar. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Dice Juan 1:17 que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad nos tiene que libertar, la verdad nos tiene que hacer crecer, la verdad nos tiene que alimentar. Mi comida y mi bebida, decía Cristo, es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no conocemos la voluntad a través de su palabra? Su palabra es la guía, su palabra es nuestra lámpara que alumbra nuestro camino. ¿Cómo vamos a poder identificar la falsa doctrina, el mensaje medrado, el evangelio falsificado, si no tenemos ejercitado el discernimiento del bien y del mal, si no tenemos la madurez para poder discernir lo que es de Dios o lo que no es de Dios? ¿Cómo vamos a poder digerir la comida o una palabra si no tenemos el discernimiento ya ejercitado? No tenés ni dientes para poder comer o digerir la palabra falsificada o medrada que te estén suministrando. Simplemente como niño comes todo lo que te dan. Dice la palabra, decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que no es medrada, el evangelio verdadero que no es falsificado. Esa es la palabra o la leche no adulterada, la leche que es pura, la leche que te da crecimiento, la leche que te lleva a la etapa de poder comer una madurez o una comida madura o el alimento sólido. La leche te va a dar cierta etapa de madurez, porque dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que la leche te hace alcanzar cierta parte de madurez, pero es la leche viva, la leche pura, no la leche que es medrada. No es el evangelio que te lo acomodan a tu conveniencia o a lo que vos querés oír. No es el evangelio que se predica de acuerdo a tus emociones o de acuerdo a tus intereses. Voy a predicar esto porque al hermano no le gusta que lo golpee. Voy a predicar esto conforme a los ídolos del corazón del hermano. Voy a predicar porque esto le gusta a la gente. La gente se emociona, la gente se levanta, la gente se goza. El culto está encendido cuando empezamos a predicar de prosperidad, de bendición y de grandeza, de éxito. La carne se alegra, la carne se emociona. Pero cuando viene la palabra eficaz, la palabra más cortante que toda espada de doble filo, que penetra
penetra hasta partir, que entra al hombre interior y divide el alma del espíritu, aparta las emociones, los sentimientos y te forma el carácter como buen soldado de Cristo. Cuando viene la palabra eficaz y corta, duele, lastima, te molesta. Pero Cristo le decía, esa palabra dura, esa palabra los va a impulsar a la vida eterna, les está preparando el camino, les está allanando el camino, les está quitando la piedra de tropiezo, porque aún la piedra, la palabra, cuando no la tomamos como debe de ser, sirve como piedra de tropiezo en nuestra vida. La palabra tiene que guiarnos, la palabra tiene que dirigirnos, la palabra tiene que hacernos crecer. La palabra tiene que generar en nosotros convicción. La palabra tiene que capacitarnos, instruirnos, enseñarnos el bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el Edén. Pero Adán y Eva quería ser como Dios. Eva quería exaltarse. Eva tenía en su corazón, porque Satanás le había introducido un mensaje falso, un mensaje erróneo. Y es lo que está pasando aún en la iglesia. Te están elevando el ego, te están elevando el orgullo, te están diciendo que el éxito personal es lo primero. El conocimiento humano, el conocimiento terrenal, estudiar, sí está bien estudiar, pero no desliguemos la palabra, estudiemos la palabra, edifiquémonos en la palabra, no descuidemos el don de Dios que ha sido puesto en nuestra vida. Porque un buen estudiante tiene que capacitarse, un buen ingeniero tiene que capacitarse, un buen arquitecto tiene que capacitarse, tiene que leer. Ayer me decía un estudiante de economía, un hermano, estuvimos hablando por teléfono, hermano, estoy estudiando algunas cosas de la palabra, eso me gustó, porque él acaba de graduarse de economía. Hermano, estoy meditando en la palabra, en Hechos acerca de Apolo, estoy escudriñando la palabra y también estoy organizando mi tiempo para leer unos libros que tengo pendientes de economía. Y eso es bueno, no es malo estudiar. El joven se prepara, pero también no descuida la vida de Dios, la palabra. No te estoy hablando que dejes a un lado y que seamos ignorantes humanamente, porque nos podemos estar llenando de sabiduría humana, pero la sabiduría celestial la estamos dejando a un lado. Pero mire qué tremendo este preámbulo de esta enseñanza. El pueblo pereció, Oseas 4:6, por falta de conocimiento. La gente está acostumbrada a los dogmas, a los preceptos, a los mandamientos, a la liturgia, pero no está adiestrada en la palabra viva, en lo del Espíritu, en conocer los misterios, en leer a profundidad la palabra, no quedarse en lo literal, en la letra. Muchos se quedan en la letra viendo que si el hermano usa pantalón o falda, o si el hermano se pinta o no se pinta, o si el hermano diezma o no diezma, o si el hermano es ladrón o no es ladrón. Porque la palabra habla de que me han robado, dice el Señor. Los hermanos que se dedican a eso. Malaquías dice eso. Malaquías 2. Y dice la gente que te hemos robado, Señor. Ahí léalo en Malaquías. Hermanos, es menester que la iglesia se levante, obreros dispuestos a anunciar esta palabra. Y bendito el Señor y bendito su Espíritu, porque nos ha dado este alimento sólido. Pero usted ya tiene que salir de la leche. La leche ya es un proceso. Dice que el alimento sólido, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Como niños tenemos que desear la leche espiritual. Se está refiriendo a la palabra viva. Hebreos 5:14, leámoslos. Dice desde el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La niñería te hace tardo, hermano, para oír.
Porque el niño es esclavo. Porque debiendo ser ya maestros, ya es el tiempo de que ustedes sean maestros, no anden como niños. Después de tanto tiempo tienen necesidad de que les vuelva a dar lechita o que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, hermanos, que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Querés que te vuelva a dar la doctrina de bautismo, la doctrina de la imposición de manos. Querés que te vuelva a enseñar cómo vas a creer en Dios. Querés que te vuelva a enseñar los primeros y pobres rudimentos acerca de la doctrina de Cristo. Pobres y débiles rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Querés que vuelva a enseñarte eso? ¿Querés que te vuelva a enseñar que hay que tener convicción y que hay que tener amor y decisión en el Señor? Si eso ya lo deberías de saber. Ya eso se lo deberías de instruir a otros. Tienen necesidad de lechita, hermanos. ¿Por qué? Porque no pueden digerir la palabra madura. Porque no tienen dientes. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vos cuando ya sos maduro, cuando sos maduro en la palabra, ya ningún viento de doctrina te mueve. Ningún mensajito social, psicológico te va a mover. Ningún mensajito emotivo te va a dar gozo. Sino que vas a discernir. No, esto es de Dios. Y vas a poder discernir las herejías que te meten encubiertamente dentro de los mensajes supuestos de Dios. Porque los mensajes de Dios no es que van a haber ahí unas herejías. No, es que hay que escuchar todo el mensaje, hermano, para poder saber lo que el hombre dijo. No. Nada que tenéis que oír desde el inicio. Desde el momento que oís algo es porque está encubierto. Ahí te metió la herejía, Satanás. No te la va a decir desde el inicio hasta el final. Porque cuando engañó a Eva le dijo verdad, pero también le dijo mentira. No, es que Satanás tenía razón. Es verdad, hermano, que estaba bueno el mensaje, ¿verdad? Era verdad. Sí, pero ahí se te introdujo la herejía. Y eso tenés que decir, fuera herejía de aquí. Esto no es de Dios. Tengo la madurez, tengo la estatura de Cristo, tengo la capacidad espiritual, porque la misma capacidad física o del raciocinio, de la inteligencia humana, no es la misma inteligencia espiritual. Déjame decirte que podremos ser muy estudiados, pero si no tenemos la sabiduría del cielo nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque todo creemos, todo comemos. ¿Por qué? Porque no tenemos dientes. Porque somos niños. Al niño vos le das todo, él se lo come. Tiernito, dale, empezale a dar mojito y dale de todo. El niño no sabe ni qué es, pero él se lo come. Tenemos que entender que en el reino de Dios, o en el mundo, o en las iglesias, o dentro de la urbe religiosa, hay hermanitos cabros y hay hermanitos ovejitas. Y vamos a ver las características de los cabros y de las ovejas. Y usted va a decir, Señor, ¿a dónde estoy yo? A ver, con este mensaje quiero ver si estoy aquí a la derecha o estoy a la izquierda. Vamos a ver cuáles de esas características tengo yo. Porque podemos estar con actitudes de cabros. No es que seamos cabros. Hay hermanos que andan en el carácter de cabro. Que porque en una iglesia no le predicaron bonito, se fue a otra. Aquí me están predicando bonito. Ah, no, ya no, me trató mal el pastor, ya me voy a otra. Vamos a hablar de eso detalladamente. Los cabritos les gusta que les prediquen los que ellos quieren oír. Hermanos, tenemos que entender que va a haber cabros y ovejas aún dentro de las iglesias. No crean que en las iglesias solo hay ovejitas. Ahí hay cabros infiltrados. Y hay uno que está... Parece que tienen la barbita de chivo. Las cabras y las ovejas son dos especies diferentes. Son parecidas, pero son diferentes.
Pareciera que fueran de Dios, pero son diferentes. Son de diferentes especies y géneros distintos. Vamos a leer Mateo 25:31. Por eso les hablé de la madurez de la palabra, para que discernamos cuáles son los cabros y cuáles son las ovejas. Mateo 25. Este es un ensayo. Todavía estamos preparando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:31 en adelante. Apartará el pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. Apartará las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cristo, Dios, es el pastor de ovejas, no de cabro. Lo que hay ahí son, hermanos, en carácter de cabro o cabros de nacimiento, porque hay cabros de nacimiento y hay cabros que van a morir siendo cabros, no van a cambiar. ¿Por qué? Así como Caín, que era de quién, del maligno. Simplemente se van a manifestar los que son y los que no son. Pondrá las ovejas a su derecha. ¿Por qué el Señor pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea que ya las ovejitas ya estaban destinadas desde antes de la fundación del mundo. Ya el Padre sabía quiénes eran desde su presencia. Vengan aquí. ¿Por qué vienen ustedes? ¿Por qué decidí yo ubicar a las ovejas? ¿O cómo identifiqué a las ovejas? Dice Cristo. ¿Cómo identificó a las ovejas, hermano, Cristo? Por su corazón, por las obras hechas en Dios. Hermano, dice la palabra, no por obra para que nadie se gloríe, pero esa es la obra humana, la obra del hombre. Pero yo te quiero hablar de la obra hecha en Dios. Ya hemos hablado de ese tema. Ok, vengan aquí. ¿Por qué yo te miro, cara de oveja? Por tus obras. Sé de aquí a la derecha. Porque tuve hambre y me diste de comer. Miraste la necesidad. La oveja mira la necesidad de su hermano, y si tiene y no puede, aún no pudiendo, le ayuda. Es una oveja que no se mira solo a sí mismo, ni mira sus propias necesidades. Siempre está viendo a la necesidad de su prójimo. Ese es el carácter de una oveja verdadera. Es una oveja que está preocupada por su otra oveja, su hermana. Por el bienestar. Acuérdense que hablábamos de la fe sin obra, que era muerta. La verdadera oveja tiene obra, y su fe le es contada como justicia, y su fe es viva. ¿Por qué? Porque mira la necesidad de su hermano y no le dice: Dios te bendiga, vete en paz, hermano, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. No, vos mirás la necesidad y suplís a la necesidad. Así como suplís a la necesidad del ministerio. ¿Por qué? Porque mirás la necesidad. Hay que mover la palabra, mirás la necesidad, que hay que ir y anunciar la palabra. Entonces aquí está la necesidad, aquí se suple la necesidad para anunciar el evangelio del reino. Y empezar a limpiar la basura del montón de mensajes farisaicos, mensajes, sermones del diablo, sermones que ayudan a llevar al infierno a la gente. Hay que limpiar de esa basura al pueblo de Dios, o a las ovejas que se están convirtiendo en cabros. ¿Por qué? Porque están comiendo todo lo que les dan. Sigamos. Ok, aquí estás, tuve hambre y me diste de comer, aún despojándote de lo que tenías. Tuve sed
y me diste de beber, dice la palabra, aquel que le dé un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Hermano, si ves la necesidad del profeta que tiene sed y tiene hambre y suplís a esa necesidad, Dios te va a dar la recompensa del profeta. Aunque no seas profeta ni andes profetizando, dice el Señor, pero sí vas a recibir lo que el hermano profeta recibe como profeta. Mire qué bendición. Si no te gusta ni hablar, entonces dale agua al profeta. Entonces sigamos. Van a ser herederos las ovejas. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Hermano, la desnudez puede ser aún espiritual. Puedes ver al hermano en pecado, que está en alguna situación de pecado, pero no lo desnudás, no lo juzgás, no lo condenás, simplemente agarrás la palabra y lo cubrís. Amén. Y le declarás la palabra para que esa palabra le cubra la vergüenza y la desnudez y búsqueda del Señor. Amén. Estás viendo al desnudo y no lo condenás, no criticás. Mirás la debilidad de tu hermano. Ahí déjalo, orá por él. Y aún físicamente podés ver al hermano descalzo y le mirás que los pies ya te están hablando, pero gloria a Dios, Señor, provéele al hermano. Y tenés la cartera llena. Señor, orá y decirle, Señor, usame a mí para esta bendición, para darle al hermano. Ese es el carácter de la oveja. Estuve enfermo y ni siquiera oraste por el enfermo y ni mucho menos lo fuiste a visitar. ¿Cuántos hermanos hay enfermos y no hemos ido a visitarlos? Aún en los hospitales hay gente ahí necesitada, gente que necesita de la palabra. En la cárcel y no viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo? No te miré ahí bajando lleno de gloria, ahí pidiendo en las calles, Señor, no te miré. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos o sediento? Yo no sé. Pero dice el Señor que si aún a ángeles estarás hospedando en tu casa. Vos no sabés a quién le estás dando de comer, a quién estás recibiendo en tu casa, a quién le estás dando un zapato o un vestido. Vos no sabés si es el ángel que el Señor ha puesto. Amén. Para guiarte. Señor, ¿y cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, Señor? No me acuerdo, no te miré que has descendido del cielo. El Señor lo que quiere decir es que era para sus hijos. Aquellos que le den a sus hijos, aquellos que suplan a sus hijos. Porque Cristo está en sus hijos. Señor, o cuando te vimos enfermos en la cárcel y venimos a ti, respondiendo al rey le dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque no estaba viendo la condición del hermano, estaba viendo que era un alma, que era un hijo de Dios y que lo estabas haciendo por la palabra implantada en tu corazón. No estabas haciendo acepción de personas. No ayudaba solo a los que amaba, sino que ayudaba a aquellos que no amás. Porque esa es la verdadera obra. Porque de qué sirve, dice el Señor, que ames a los que te aman o a los que amás. Amás a tus enemigos. Bonito yo, sí, yo amo a mis hijos. Y yo tengo el amor de Dios porque le doy a mis hijos. No, eso no es nada. Demostrás el verdadero amor a aquellos que aborrecen, a aquellos que te hacen daño, a aquellos que no te caen bien. A esos ayudas. Así es. No es porque ayudas
a tu familia o a tu hermano de la carne, sino que lo vas a hacer como que se lo estás haciendo a un hijo de Dios. Ahora, lo podés hacer a tu familia. Yo puedo bendecir a nuestra hermana, pero yo lo estoy haciendo como hijo de Dios, no como hijo. Porque sé que lo que yo siembro, yo cosecho para el reino. Entonces el Señor les va a decir: serviste a mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego era preparado para el diablo y sus ángeles, pero ustedes se comportaron como hijos del diablo. 1 Juan 2, del 1 en adelante, cuando habla del amor, que el que es de las tinieblas y el que es de la luz, el que ama a su prójimo, todo aquel que ama a su hermano no anda en tiniebla. Vamos a 1 Juan rápido. Y estos son hijos del diablo. 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Está viendo, hermano, que el amor de Dios es grande y poderoso? Primero Juan 3:17. Desde el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cuándo andas en vida? Cuando amas a tu hermano, a pesar de sus errores, de sus fallas, a pesar de sus encabes, amalo. A pesar de sus imprudencias, soportalo, dice la palabra. Ahí se está perfeccionando la palabra en tu vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nosotros la pongamos también. También nosotros debemos poner nuestra vida para los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el corazón ahí determina todo. Si tu corazón es duro, tu corazón se va a cerrar a ayudar al hermano. Hermano, si tu hermano tiene necesidad y cerras contra él tu corazón, ¿cómo me vas a decir que está el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo me vas a decir que sos cristiano, hijo de Dios? Eso es lo que quiere decir la palabra. Sos homicida, sos como uno de los que están ahí en la modelo. Estás preso, no físicamente, pero estás preso espiritualmente. Andás en muerte. Mirás la necesidad y cerrás tu corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras, si te amo, mi hermano querido, ni de lengua, sino de hechos. ¿Sino de qué? De hechos. ¿Qué es hecho? Acción, obra. Obra hecha en Dios. Sino de hechos. Y en verdad, porque hay gente que puede hacer, pero tal vez no lo está haciendo de corazón sincero. Porque hay gente que puede dar para que los miren. O como los pelan, dan a los pobres, dan a los niños quemados, pero ¿para qué es?
no es para la buena obra de Dios, porque no dejan sus malas obras. Ellos siguen sus malas obras. Quieren tapar su maldad con obras caritativas humanas, pero eso no cuenta para Dios. 1 Corintios 13, del 1 en adelante, lo que es realmente el amor de Dios. Hermanos, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Está viendo? Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué cosas es? Amas a tu hermano y los amas no de palabra. Te amo, mi hermano, pero por detrás lo está criticando o acusando con el cuchillo. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Está viendo, hermano? Dice 4:7 de 1 de Juan, para ver quiénes son cabros y quiénes son ovejas, quiénes aman y quiénes no aman. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Está viendo? Gente que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Querés conocer a Dios? Ama a tu hermano y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Volvamos a Mateo 25. Estábamos viendo los que son y los que no son. Estamos viendo los que fueron dirigidos a la derecha por su amor y su benignidad. ¿Qué dice? Apocalipsis 20:15 dice el hermano: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no se halló inscrito? Porque no estaba a la derecha. Era un hermano cabro, o como la cizaña. Vamos a estar hablando de la cizaña otro día. Entonces esta gente dirá lo mismo que dijeron los de la derecha. Entonces el Señor le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a su único Hijo, y a Dios y al Dios eterno. ¿Y cómo vas a conocer a su Hijo? Amando a tu hermano, a través de la palabra viva, a través del conocimiento de su voluntad. ¿Está viendo lo importante que es entender la palabra? Entonces a la izquierda irán los incrédulos, a la izquierda irán los perversos, a la izquierda irán los malvados, los que no aman a su prójimo, a la izquierda irán los cabritos. Hermano, esta parábola que el Señor da es para que brindemos, nos demuestra cómo tenemos que amar y cumplir la palabra, demostrar el amor de Dios. Hermano, y para amar y ayudar a tu hermano no necesitas de riqueza o de abundancia. Acordate que la viuda dio aún de lo que no tenía, dio lo único. No hay excusas, hermano, para hacernos los desentendidos.
de los que tienen grandes necesidades. Y no podemos delegar esta obligación, porque es una obligación nuestra, delegarla solamente a la institución religiosa. Uno mismo tiene que hacerlo. Tenemos que participar nosotros de la necesidad de los demás. Mire lo que dice Isaías 58:7. Leamos lo que dice Isaías 50. Queremos cumplir la palabra, conozcamos su voluntad. Este mensaje es largo, hermano. Lo vamos a hacer como en 2 o 3 partes. 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? No me digas que vas a 40 días de ayuno y no cumplís la palabra. No me vas a decir que vas a ir a agarrar una gastritis. Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Allá viene el hermano que anda sin trabajo. Me va a pedir para el pasaje. Me voy a ir a este lado. ¡Hala! Ya viene otra vez el hermano con la necesidad. Por aquí me voy. Aquí más cerca. No te escondas de tu hermano. Si no, hermano, vení, hermano querido, te está esperando. Aquí está tu bendición, vení. Entonces nacerá tu luz como el alba. Aquí están los que tienen la luz de Cristo. Nacerá tu luz, nacerá, se mirará el nuevo nacimiento en tu vida. Se mirará que sos nacido de Dios. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Vas a tener tu salvación y se va a ver. Se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces cuando vos tengas todo esto, invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Ok, vení pues. Has cumplido mi palabra, siervo fiel. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, saciar al alma afligida es dar esta palabra de aliento, es dar este alimento de vida. No un alimento de condenación, de dogmas, de preceptos, de mandamientos, de yugos, de esclavitud de hombres, de cargas que ni ellos mismos pueden llevar. No disciplinas humanas, pero hay disciplina de Dios. En las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Así va a ser tu luz, como la de ahorita. El Señor te va a pastorear siempre. ¿Por qué te va a pastorear siempre? Porque sos oveja y no cabro. Porque Él no pastorea cabros. Y en la sequía saciará tu alma, aún en la escasez, en la limitancia en que andes, aún en la falta de bebida y comida, Él te va a saciar tu alma. Nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Nunca va a apartar de ti su Santo Espíritu, ni tu espíritu va a dejar de clamar. Abba, Padre. Y dará vigor a tus huesos, vas a andar lleno de vida. No vas a andar triste, moribundo, porque no andas ni un peso en la bolsa. Y aún así invertís en el reino, aún no andando ni un peso. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Se imagina esos huertos de riego llenos de aguas fértiles, con olor a tierra húmeda y como manantial de agua. ¿A quien no le gusta estar cerca de un manantial, de un río fresco, sabroso, delicioso, cuyas aguas nunca faltan?
Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Los tuyos, los que Dios te ha puesto para pastorear. Y aquel que no se deja pastorear es porque es cabrito. ¿Está viendo la importancia de tener el amor de Dios? Y le decían al Señor, Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ah, mi hermanito de carne, sí, mi hermano del alma. No, ¿quién es mi prójimo, Señor? Lucas 10:29. Lo más sobresaliente en esa parábola, hermano, no es el quién, sino el qué. No es quién es la persona, sino lo que Dios te ha mandado a hacer, sino el acto de servir. No es a quién le vas a ayudar, sino lo que vos haces. El acto de servir, cuando nos necesitan. La enseñanza de esta parábola es que debiéramos amar a todas las personas y servir a cuantos podamos. Este tipo de amor glorifica a Dios porque refleja nuestro amor por Él. Lucas 10:25. ¿Está ahí? Santo Dios. Señor, y aquí un intérprete de la ley. ¿Quién era? Intérprete, sabio, maestro de la ley, como los hermanitos religiosos, dogmáticos, tradicionales, que no quieren salir a la luz, quieren estar en el hueco, ahí en la cueva, en la cátedra de Moisés, juzgando y condenando, viendo las apariencias y no viendo lo del corazón. Nunca juzgan lo del espíritu, siempre juzgan lo externo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para probarle, diciendo: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Intérprete de la ley, vos que conoces la ley, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees la ley, hermano? Aquel erudito sabio en su propia opinión dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto dice la ley, Señor. Y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Le dijo: bien has respondido, intérprete de la ley. Haz esto y vivirás. ¿Cómo vas a heredar la vida eterna? Amando al Señor tu Dios, ¿con qué? Como vos querrás, cuando vos querrás, o a tu manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu tiempo, con todo lo que tengas, con todos tus bienes, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que amerita amar a Cristo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él le dijo: bien has respondido. Hace esto pues. Eso dice la ley, hacelo. Y vas a vivir. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Aquí viene la ley, justificándose a sí mismo. Dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo, Señor? A ver, decime vos. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Oiga, un sacerdote religioso descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Está viendo sacerdotes, levitas, adoradores. Era un adorador de los que cantan en los conciertos, un hermanito que canta aleluya, aleluya. Pudo haber sido un hermano de un grupo de alabanza que pasó ahí cerca. Pudo haber sido uno de los cantantes conocidos.
O pudo haber sido uno de los sacerdotes conocidos de este tiempo. ¿Y qué pasó? Viéndole, pasaron de largo. Se hicieron los locos. Allá está, vieron la necesidad, vieron al herido, vieron al que estaba desnudo y lo vieron de largo. Ni mente le pusieron. Entonces sí mismo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, está viendo el samaritano, se acercó y viéndole fue movido a misericordia porque tenía un corazón misericordioso y generoso. Fue movido, tenemos que dejar ser movidos por el Espíritu. Fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas. No dije, ahora cómo hago para comprar la casa. Y ahora cómo hago para comprar el alcohol. Un gasto, yo no tenía planeado este gasto. ¿Cómo hago ahora? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, se fue a comprar su undurraga. Y le fue a echar aceite de oliva y su vinito. Aquí está, lo limpió, lo lavó. ¿Ese era? ¿Para qué? Para las heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó en su carro. Lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuál es el mesón? ¿Cuál es el mesón? Lo llevó a comer, lo invitó a comer al hermano. Entonces, cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios. ¿Cuánto eran 2 denarios? 2 días. 2 días de salario. Eso eran 2 denarios. Un denario era el salario de un día. Y le dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. No lo conozco, este pobre, cuídame el hombre. Y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Cristo estaba manifestando su amor. Cristo era aquel que estaba manifestando su misericordia sobre nosotros. Él se despojó a sí mismo, dio su propia vida en ofrenda y derramó esa sangre. La sangre del nuevo pacto para redimirnos de pecado y limpiarnos y sanar nuestras heridas. Nos levantó, nos dio de comer, nos dio un nombre y suministró al Espíritu Santo el aceite. Era la unción del Espíritu Santo para hacernos propios de su Hijo. Hermano, Cristo se despojó. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece, maestro de la ley, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Decime, vos querías saber cuál era tu prójimo, decime cuál de estos fue el prójimo. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. El que usa misericordia con tu vida, ese es tu hermano. Pero el perverso no es tu hermano. El malvado no es tu hermano. El que te mira en poco no es tu hermano, es un falso hermano. El que te desprecia no es tu hermano. El que te mira de largo puede ser un fariseo religioso que se la ha dado espiritual, pero es uno del montón. Es una cabra. Un cabro. ¿Está viendo? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Dice el Señor, misericordia quiero y conocimiento más que holocaustos. Porque tampoco de nada nos sirve andar evangelizando y a la gente no le ayudamos. No les damos. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo entonces. ¿Querés cumplir la ley de Dios? Ve y haz lo mismo tú entonces. Manifesta el carácter de Cristo, manifesta el carácter de oveja. No manifestes el carácter de cabrito que mira de largo la necesidad y se hace loco. ¿Cuál es la diferencia entre ovejas y cabras o cabros?
Las cabras son ramoneadoras naturales. Es decir, les gusta comer las hojas, los retoños, las enredaderas, tallos tiernos y arbustos, incluso maleza. O sea que las cabras comen de todo. Todo lo que encuentran a su paso se lo comen. Ese es el carácter de las cabras dentro de la iglesia. Comen todo. Porque sale en enlace en Canal 21. Gloria a Dios, el siervo de Dios está en el Canal 21. No, ratas, los rapaces los que hay ahí. Comerciantes del evangelio, mercaderes de la fe, vividores del evangelio, sátrapas. Pero no llamen así al ungido. No, esos no son ungidos. Porque si fueran ungidos no hicieran las obras del diablo. Como Balaam, por el lucro. Se fueron por el lucro. Esos son los profetas de Balaam. Esos son los hijos del diablo, los cabros, que del evangelio hacen lucro, hacen billete y hacen maratónica. Hacen robatónica, porque le dicen al pueblo: vengan, pacten, vengan, acérquense. Su hijo va a ser sano, su hijo va a ser libre, su hijo ya no va a ser esclavo, su hijo ya no va a ser rebelde. No, fagialo y quitarle la rebeldía con oración. Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Vos no vas a venir a pactar con Dios. ¿Que acaso sos Dios? Es Dios el que pactó y hizo un nuevo pacto. Y un solo pacto lo hizo por nosotros. Yo no voy a andar haciendo negocio con el Señor. Señor, si tú me bendices, si tú me das esto, yo te voy a pactar, Señor. Yo voy a recibir al 100 por uno de este por fe. Esto es por fe, Señor. ¿Cuál fe? ¿La fe genuina o la fe ficticia? Cabros, comen de todo. Todo lo que sale en la televisión del enlace, porque ese es el único canal cristiano, que de cristiano no tiene nada. Hoy en el vocerío, todo viento doctrina lo comen. Gloria a Dios, ahora vamos a hacer días de encuentro. Gloria a Dios, revelación del hombre de Dios. No. Ahora todo es sobrenatural. Ahora es que el reino, ahora vamos a conquistar. Ahora vamos a tener la política. Ahora no. No, hermano. Kingdom Now en vivo. Reino ahora de conquistar el mundo. Como Pinky y Cerebro. Hermano, vamos a conquistar el mundo. Vamos a gobernar en la política. No, hermano, eso es amor al mundo. Eso es amor a lo terrenal. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando decían de que Cristo iba a ser el rey de los judíos. No. Yo no vengo a gobernar esta nación. No, hombre, mi nación no es de este mundo. Mi reino no es perecedero. Mi reino no es transitorio. Mi gloria no es perecedera. Mi gloria es eterna. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en los cielos. Yo no voy a estar aquí reinando en nada. Como ahora el loco de la Alianza Evangélica, Saturnino Cerrato, se está lanzando a la política como el otro sordo. ¿Ustedes creen que es por amor al pueblo? Por amor a su bolsa. Quieren ser como Herodes. Quieren hacerse como Constantino. Constantino era un rey. Era el gobernador. ¿De dónde? De Roma. Pero como estaba perdiendo el poder político, se tuvo que meter a la religión para ganar el poder nuevamente. Y esto es al revés. Estos brothers se quieren ganar el poder político a través del poder religioso. Sátrapas ignorantes que comen a la mesa de Jezabel y de Acab. Son cabros. ¿Está viendo la característica del cabro? Amén. Y estos hermanitos que tal vez no son cabros, sino que tienen el carácter de cabro. Yo fui uno con ese carácter en un tiempo. Cuando era niño, todo decía amén. Gloria a Dios, Cachito Luna. Gloria a Dios, el otro. Guillermo Maldonado, grandes siervos de Dios porque están en la televisión. No. Están ahí porque roban bonito y tienen para pagar el programa. Y hacen buenos negocios, buenos business, y hacen milagros ficticios para tomar fama. Comprobado, búsquelo ahí en internet.
El mismo que sanó Benijín lo está sanando Guillermo Maldonado, simplemente se cambian de ropa. Ahí está, búsquelo, investigue. Y pareciera tierno, bonito. Como se ríe Cashluna cuando vienen la... Sonado. Cuentos. Nada de cuento. Tiene que abrir sus ojos y ser maduro. Eso es rudimento. Son muy ágiles. Las cabritas son ágiles, son astutos. Por eso dice el Señor, los de las tinieblas son más astutos que los de la luz. Las cabras son independientes. Ellos quieren andar solos. A ellos no les gusta que les digan nada. Ellos son rebeldes. Las cabritas, si vos les exhortás, se molestan. ¿Por qué? Porque el carácter de ellos es independiente. El carácter de ellos es que nadie les dice nada. Ellos caminan solos. Ellos hacen lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque tienen el carácter de cabrita. Son muy curiosas. Ellas quieren andar bien. Voy a meterme a esta iglesia a ver qué bonito. Es que cantan bonito. Mira qué lindo el grupo de alabanza. Y tal vez los del grupo de alabanza son pagados, mundanos, que tocan con macoya. Así que no. Pueden perfectamente sobrevivir en libertad, adaptándose al medio sin necesidad del pastor. ¿Usted necesita del pastor? ¿Verdad que no? ¿O sí? Sí. Si usted es oveja, va a necesitar siempre del pastor. Y siempre va a tomar en cuenta a su pastor. Y siempre va a recurrir a su pastor. No va a tomar sus decisiones a la loca. Ese es el carácter de la cabrita. Ser independiente, hacer todas las cosas a su gusto y antojo. Las ovejas son pastoreadas. Es decir, prefieren comer pastos frescos. ¿Qué comen los cabros? Comen de todo. Maleza, todo lo que le den, ellos comen. Las ovejas son pastoreadas, es decir, prefieren comer pasto fresco, hierbas cortas, o sea, pastos frescos. Además, les gusta beber agua limpia y cristalina. Las ovejas tienen un instinto gregario. Estamos haciendo una alegoría. ¿Qué es un instinto gregario? Mentalidad de grupo. Una oveja siempre conlleva un grupo. No es que él es el sobresaliente, él es el mejor, él es aquí, yo solo. No, es que yo soy solista, yo soy solo. El carácter del cabro es estar solo, apartado. El carácter de la oveja es estar unido. Tiene el instinto de gregario. ¿Usted ha visto los rebaños? ¿Han visto a las ovejas? Siempre andan unidas. Mira a los cabros, siempre andan por allá largo. Mentalidad de grupo, mentalidad de cuerpo, mentalidad de unión, mentalidad de congregarse. Una oveja separada de su rebaño estará muy agitada, oiga, y nerviosa, pudiendo a consecuencia de esto llegar a morir. ¿Ya vio la consecuencia de la oveja? Se pueden morir, y la palabra lo dice. Cortar un miembro del cuerpo, se muere, está sin vida. Andar fuera del cuerpo, andar sin vida. Apartarte de la congregación, de congregarte, andas muerto, sin vida. Reunirte, congregarte, escuchar la palabra, llenarte de la vida, de la oración, andas con vida, andas con gozo. Las ovejas necesitan un pastor. De ahí la parábola de las 100 ovejas. Mire el carácter, no crean que esta parábola es de puro gusto. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es un mundano este Jesús, solo con bebedores y borrachos camina, solo con un montón de bandidos y anda el Señor. Criticaban los fariseos, los intérpretes de la ley. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: siempre les hablaba en parábolas porque no iban a entender nunca. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? ¿Por qué creen ustedes que él dejó confiadamente a las 99? Porque las 99 estaban unidas. Las 99 se podían cuidar a sí mismas.
Las 99 estaban dentro del cuerpo, estaban salvas, estaban ahí protegidas. Pero la perdida, la que se había perdido el pastor, tenía que irla a buscar porque sola se podía morir. O el lobo se la podía comer. Tenía que irla a buscar. Entonces dice el Señor, deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. ¿Cuántos aquí se gozan de que un hermano que anda fuera del cuerpo se acerque y busque del Señor? Es un gozo. Y tenés que insistirle, buscarle, andar, predicarle, tener ese compromiso con Dios de invitar a tu hermano, a tu vecino, a una persona que anda perdida. Vení, hombre, te llevo a traer. No te preocupes, yo vengo, yo te visito. Invitarlo a comer, a salir. Meterle la palabra, hablarle de Cristo, demostrarle el amor de Cristo. Amén. Usar la astucia, la sabiduría. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Por qué cree que la pone sobre sus hombros? Para que vuelva a recibir el olor del pastor. Para que vuelva a conocer y a relacionarse con su pastor. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. Reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No menosprecies a los que anden apartados ahorita. Andá, predicale en amor. Vení, hombre, acercate, guiñaros de las mechas. Vení, por favor. Cristo te ama. Haz esa labor. Diciéndole: gócese conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que si vos estás seguro de que sos oveja, aquí alimentate, seguí creciendo, pero preocupate por los de afuera. No te preocupes solo por vos. Así que, hermanos, una vez expuesto muy brevemente algunos de los hábitos, ya ahorita les expresé algunas diferencias y hábitos que existen entre las cabras y las ovejas. Y hay que considerar espiritualmente hablando todo lo que hemos hablado, si somos ovejas o cabras. Y debemos evaluar todo, hermano, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra relación con nuestros hermanos y nuestra relación con Dios, nuestra sujeción y nuestro conocimiento a nuestro pastor. ¿Quién es su supremo pastor? Cristo. Pero aquí vamos. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, ¿qué cosa? Moraré por largos días. ¿Está viendo? Aquí está el carácter de oveja. Bendito el Señor. Concluimos la primera parte. Póngase de pie. Faltan muchas características de las ovejitas y de las cabritas.